Bueno, bienvenidos a la segunda parte de la clase 20, donde el tema son campos de cargas en movimiento. Recapitulando un poco, habíamos estudiado en los campos de una única carga que se estaba moviendo en una trayectoria completamente arbitraria, consistente con el principio de causalidad, y aparecía un concepto clave que era el concepto de tiempo retardado. El tiempo retardado era el único instante en el que la partícula atravesaba el cono de la luz pasado del punto campo. O sea, yo estoy mirando los campos en el punto XT, existe el cono de la luz de este evento, el cono de la luz pasado y el cono de la luz futuro. Existe un único momento en el que la partícula que genera el campo atraviesa el cono de la luz. O sea, justo en este instante, el intervalo entre el punto campo y el punto fuente es nulo. Antes de eso el intervalo era temporal, después de eso el intervalo va a ser espacial hasta que la partícula se meta en el cono de la luz futuro. T estrella, el tiempo retardado, es exactamente el único momento en el que el intervalo entre el punto fuente y el punto campo es nulo. O sea que un rayo de luz emitido en el momento T estrella llega a la posición X exactamente en el momento T. Y este tiempo retardado y la posición de la partícula en el tiempo retardado, que eso ya no es algo que se pueda fijar independientemente, porque está dado por la ley de la trayectoria de la partícula, juegan un rol fundamental en definir los campos. O sea, cuando nosotros encontrábamos que los potenciales eran los llamados potenciales del Wiener-Wiechert o potenciales retardados, que tenían una dependencia explícita respecto de la posición y el tiempo del punto campo, pero también una dependencia implícita a través de este tiempo retardado. Y cuando uno calculaba a partir de estos potenciales, calculaba los campos, resultaba que la dependencia que realmente importaba era la dependencia implícita, y esencialmente hasta acá habíamos llegado. O sea, habíamos encontrado estas fórmulas para los campos donde todavía para hacerla explícita necesitamos, por un lado, la derivada de esta función R. La función R es simplemente algo que se define, es la ecuación 39. Es simplemente una manera de abreviar una expresión relativamente complicada. Acuérdense que por definición el módulo del vector x menos x estrella es precisamente c por t menos t estrella. O sea, eso es lo que quiere decir que un rayo de luz emitido en t estrella en el punto x estrella llega al punto x en el instante t. Entonces, R es simplemente una abreviatura para toda esta expresión. Para tener la forma explícita de los campos, además de la derivada de R respecto de T estrella, necesitamos el gradiente de T estrella y la derivada de T estrella respecto del tiempo. O sea que con la ecuación 42 todavía no terminamos la cuenta, todavía falta completar estos casilleros de qué es el gradiente de T estrella, cómo es la derivada de T estrella respecto del tiempo, cómo es la derivada de R respecto de T estrella. Notablemente, aún sin terminar la cuenta, hay cosas que uno ya puede decir.
Y una de las cosas que uno ya puede decir es que los campos eléctricos y magnéticos son mutuamente perpendiculares. O sea, se ve que el gradiente de T estrella es claramente ortogonal al campo magnético. B estrella es claramente ortogonal a este término, no es obviamente ortogonal al otro. A estrella es claramente ortogonal a este término, no es obviamente ortogonal a este, pero resulta que cuando uno hace este producto escalar, los términos que uno no sabe si son cero o no, terminan cancelándose entre sí. Por lo cual, es cierto que los campos eléctricos y magnéticos siempre van a ser perpendiculares entre sí. Fíjense que acá no vale el argumento de decir, bueno, yo me paro en el referencial en reposo de la partícula y ahí veo un campo coulombiano, porque el referencial en reposo de la partícula no es un referencial inercial. O sea, la partícula está acelerada. O sea que el argumento de decir, bueno, antes cuando veíamos el movimiento en los campos de una carga con movimiento rectilíneo y uniforme, era obvio que escalar B tenía que ser cero, porque en el referencial en reposo de la partícula no había B. Y ¿no? En ese referencial, obviamente, escalar B iba a ser cero. Escalar B es un invariante, entonces tenía que ser cero en todos los referenciales. Acá ese argumento no lo podemos usar, porque el referencial en reposo de la partícula no es un referencial inercial. La partícula está acelerada. De todas formas, es cierto porque sale de la cuenta, que E escalar B siempre vale cero. Y hasta acá habíamos llegado, y lo que viene ahora entonces es efectivamente calcular las derivadas del gradiente de T estrella y la derivada de T estrella respecto del tiempo. Que por supuesto eso va a depender de la trayectoria de la partícula. ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo que habíamos llegado hasta acá? ¿Quedó alguna duda o comentario sobre este tema? A ver, ¿alguien que diga algo? Ah, por mí no, vamos a ir. ¿Todo bien? ¿Seguimos? Bueno. Bueno, la idea para sacar las derivadas es la que sigue. Imagínense, en un tiempo Tx, el tiempo retardado es T estrella y la posición de la partícula en el tiempo retardado, la posición retardada de X estrella. Yo comparo este Tx, lo comparo con otro evento que está en la posición T más dt, X más dx. O sea, dt y dx son arbitrarios. Simplemente estoy comparando dos eventos distintos. Próximos, pero distintos. Ahora, así como existía un único evento en que el intervalo entre este punto y este punto es cero, en este nuevo evento que estoy mirando también va a existir un único punto a lo largo de la trayectoria en el que el intervalo entre este punto y este punto vale cero. El lapso entre estos dos puntos me va a dar el diferencial de T estrella. Una vez que tengo el diferencial de T estrella, el diferencial de X estrella esencialmente va a ser B estrella por dt estrella. O sea, el diferencial de X estrella no es una variable independiente, viene definido a partir de dt estrella por la ley de la trayectoria. Pero fíjense que acá el intervalo entre T estrella, X estrella y Tx viene funcionando como una especie de constante de movimiento, porque acá el intervalo entre estos dos puntos es cero.
hago un dt y un dx cualquiera, pero si hago el dt estrella adecuado, el intervalo entre estos dos puntos también es cero. O sea, si t estrella cambia como tiene que cambiar, entonces el intervalo entre el punto xt y el punto t estrella, x estrella, siempre va a valer cero. O sea, va a ser constante, la constante igual a cero. Entonces, yo puedo deducir las derivadas de t estrella. Recuerden que la derivada de x estrella se va a deducir de la de t estrella. Puedo deducir entonces las derivadas de t estrella simplemente de pedir esta condición. El intervalo entre el punto t estrella, x estrella y el punto tx permanece constante. Constante igual a cero, pero lo que importa es que permanece constante. ¿Está bien? Cuando t estrella cambia como tiene que cambiar, el intervalo entre t estrella, x estrella y tx permanece constante. ¿Está bien? ¿Eso se entendió? Alguien que se juegue por la... ¿Sí? Porque entonces... Perdón, yo la verdad no entiendo el dibujo. Claro, cuando vos estás parado en tx, el tiempo retardado es t estrella. Cuando vos estás parado en t más de t y x más de x, ahora el tiempo retardado es t estrella más dt estrella y x estrella más dx estrella. Pero sigue siendo cierto que el intervalo entre tx, t estrella, x estrella era cero. Y el intervalo entre t más dt, x más dx y t estrella más dt estrella, x estrella más dx estrella también es cero. O sea, eso es lo que define el tiempo retardado, que el intervalo entre este punto y este punto vale cero. Entonces, cuando yo estoy mirando distintos eventos, si ajusto correctamente t estrella, o sea, t estrella va a ser una función de t y de x. Si calibro esa función adecuadamente, para todo t, para todo x, va a ser cierto que el intervalo entre tx y t estrella, x estrella, va a ser cero. Por lo tanto, o sea, pensar el intervalo entre tx, t estrella, x estrella como una función de t y de x. O sea, lo puedo hacer, porque para cada valor de t y de x existe un único t estrella, x estrella. Existe un único punto, en que la partícula justo en ese instante estaba en el cono de la luz de xt. O dicho de otra manera, existe un único punto en el que un rayo de luz emitido en x estrella, t estrella, llega a la posición x precisamente en el instante t. Entonces yo puedo pensar el intervalo entre t estrella, x estrella por un lado y tx por otro, lo puedo pensar como una función de tx. Porque para cada t y para cada x tengo un único t estrella, para cada t estrella tengo un único x estrella. Pues lo puedo pensar el intervalo entre tx, t estrella, x estrella, como una función de tx. Ah, pero es la función idénticamente nula, pues siempre vale cero. No importa quién sea t y x, el intervalo vale cero. Eso fue la definición de t estrella y x estrella. Y el diferencial de una función que es constantemente igual a cero es constantemente igual a cero. La derivada de la función constante vale cero. Y eso es lo que dice la ecuación 43. ¿Está bien? ¿Ahora se entendió un poco mejor?
¿Qué me dicen? Bien. Porque entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente, vamos a hacer un juego que en realidad es muy común. Vamos a jugar a que esta estrella es una variable independiente y simplemente vamos a pensar esto como si fuera una función de t de x y de dt estrella. Y desarrollar este diferencial. De pedir que sea igual a 0, vamos a sacar una relación entre dt estrella, dt y dx. O sea, simplemente desarrollando el diferencial llegamos a esta relación. O sea, sin el igual a 0, lo único que hice fue desarrollar este diferencial. Pero ahora digo, bueno, pero este diferencial no es cualquier diferencial. Todo este diferencial es idénticamente 0. Y entonces dt estrella no puede ser cualquier cosa. Dt estrella tiene que estar relacionado con dt y dx de tal manera que este diferencial sea idénticamente 0. Cuando el intervalo es 0. Y eso entonces me va a permitir sacar los cocientes incrementales entre dt estrella y dt y entre dt estrella y dx. Y esos cocientes incrementales no son otra cosa que la derivada respecto del tiempo y las componentes del gradiente de dt estrella. Entonces, conviene, simplemente porque la fórmula va a quedar más clara, introducir el versor que va de x estrella a x. O sea, n es simplemente el vector que va de x estrella a x, o sea, señala en la dirección de x, normalizado a 1. Por lo tanto, x menos x estrella es el módulo de x menos x estrella por el versor n. Eso es la definición de n. Pero nosotros habíamos dicho que un rayo de luz emitido en el instante t estrella justo llegaba al punto x en el instante t. Y la luz se propaga a 300.000 kilómetros por segundo. O sea que la distancia entre x y x estrella, el módulo de x menos x estrella, tiene que ser precisamente t menos t estrella por la velocidad de la luz. La distancia entre x y x estrella es la distancia que recorrió la luz en el tiempo t menos t estrella. Por lo tanto, llegamos a la ecuación 45. La ecuación 45 es otra forma de decir que el intervalo entre xt, x estrella, t estrella vale 0. Entonces, reemplazando la 45 en la 44, ahora, y sacando un factor común que es t menos t estrella, la ecuación 44 se convierte en la ecuación 46. Y ahora yo hago lo mismo de siempre, o sea, si quiero saber cuánto vale la derivada de t estrella respecto de t, lo que hago es simplemente poner dx igual a 0. O sea, dt y las tres componentes de dx son tres incrementos independientes. Yo los puedo elegir como yo quiera. Entonces, si yo pongo dx igual a 0, me queda que dt estrella dividido dt es 1 sobre este corchete. Y eso, el cociente incremental, no es otra cosa que la derivada. Y para sacar las componentes del gradiente hago lo mismo. Voy mato a dt y voy encendiendo las componentes de dx de a una, y cada vez que enciendo una componente de dx saco una derivada parcial. Todas las derivadas parciales son las componentes del gradiente de t estrella. Y lo que veo es que siempre voy a estar dividiendo por el mismo factor por el que había dividido para sacar la derivada respecto del tiempo. Y por lo tanto, puedo escribir de una manera más compacta el gradiente de t estrella, simplemente lo escribo como la derivada parcial de t estrella respecto de t, simplemente porque esto es una manera cómoda de escribir 1 sobre todo este corchete,
dividido C, que está acá, multiplicado por este versor, simplemente porque ya lo tenía ahí. Entonces, con la 47 tengo las derivadas que necesitaba para dar un paso más en la fórmula para los campos. ¿Está bien? ¿Se entendió esta cuentita? Es completamente elemental. Yo en realidad les diría, no sé si vale la pena perder mucho tiempo con esto. Eventualmente tienen que sentarse y pensarlo un poco. Pero la cuenta es completamente elemental. ¿Está? Es una manera muy inteligente de calcular derivadas parciales. Bien. Entonces, ahora con esto podemos volver a la fórmula de los campos y ahora queda de esta manera. Fíjense que todavía nos faltan las derivadas del R grande respecto de T estrella. La derivada de T estrella respecto de T la dejé expresada, pero ya sabemos que es simplemente una forma de escribir 1 sobre este corchete. Y acá es todavía más claro que B es N por E, ¿no? Es todavía más claro que la cancelación de coeficientes que hace que B se pueda escribir como N por E y que por lo tanto B va a ser ortogonal a E, porque fíjense que si yo agarro a E y lo multiplico por N, para empezar, N por N me va a dar 0, o sea que este término es como si no estuviera. N por B está multiplicado por esto, que es exactamente lo mismo que tengo abajo. Y N por A está multiplicado por esto, que es exactamente esto, con signo y todo. O sea que es, ahora podemos decir algo más. Antes sabíamos que B es ortogonal a E. Ahora sabemos que B es exactamente este versor que iba del punto retardado al punto campo, producto vectorial por el campo eléctrico. Pero bueno, para terminar la cuenta habría que calcular esta derivada. Eso no lo voy a hacer explícitamente porque es meramente un ejercicio. No tenemos una fórmula para R estrella, es simplemente agarrar todo lo que dependa de T estrella. Y lo que dependa de T estrella es el mismo T estrella, X estrella, la derivada de X estrella respecto de T estrella es B estrella, y B estrella, la derivada de B estrella respecto de T estrella es A estrella. Lo único que quiero decir, fíjense que la clase pasada yo les di el ejemplo de esta partícula que sufría un impulso instantáneo, ¿no? Que cambiaba instantáneamente de velocidad, y cómo en el momento del quiebre, en el momento en que se quebraba la trayectoria, ahí se emitía un haz de radiación que, como no podía ser de otra manera, se propagaba a la velocidad de la luz, o sea, se propagaba a lo largo del cono de la luz del punto en el que se había quebrado la trayectoria. Y entonces les había hecho notar cómo, asociado con este haz de radiación, aparecían estos campos de radiación que en vez de ir como 1 sobre R cuadrado, iban como 1 sobre R. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos el lunes, ¿está bien? Bien. Acá esto tiene esa misma pinta, ¿no? Porque ven que estos son los términos que dependen de la velocidad y van como 1 sobre R cuadrado, y acá los términos que van con la aceleración van como 1 sobre R. O sea que esencialmente lo que dijimos el lunes sigue siendo cierto. Pero hay que tener cuidado porque metido acá en este coeficiente, cuando uno calcula las derivadas, le aparece una aceleración. Entonces, los campos de radiación no son
solamente estos segundos términos. Hay otro término que contribuye al campo de la radiación que viene de acá. O sea que el hecho de que tenemos campos coulombianos y campos de radiación que dependen de y que los campos de radiación dependen de la aceleración y van como 1 sobre R, eso es cierto. Pero el campo de radiación no es solamente el término este. También hay un término de radiación que está escondido en medio de todos estos coeficientes. Es simplemente esa advertencia. Pareciera, pero no. Es un poquito más complicado que eso. Entonces, la situación se simplifica mucho cuando uno puede hacer lo que se llama la aproximación dipolar. O sea, la aproximación dipolar es que la partícula, elegimos un eje, un sistema de coordenadas. ¿Se acuerdan? Yo les había dicho que para cualquier partícula razonable, la trayectoria en el espacio-tiempo siempre es muy parecida a una recta. O sea, si uno se fija cómo es la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol, pero escrita en el espacio-tiempo, sí, es una hélice, pero es una hélice en la que el paso es aproximadamente 100.000 veces el radio de la hélice, por lo cual que es prácticamente indistinguible de una recta. Entonces, la idea es elegir un sistema de coordenadas en que el eje de la trayectoria nunca difiere mucho del eje de los tiempos. O sea, la posición instantánea de la partícula en cualquier momento siempre es mucho más chica que la distancia al punto campo, y las velocidades son no relativistas. Con lo cual, básicamente tomar el tiempo retardado, pues, ¿se acuerdan? El lapso entre el tiempo retardado y el tiempo t es el tiempo que tarda un rayo de luz en viajar desde la partícula hasta el punto campo. Pero la partícula está siempre muy cerca del origen. Y entonces es prácticamente lo mismo preguntarse, bueno, ¿cuál es el tiempo que tarda la partícula en viajar desde el origen hasta el punto campo? Y no le vamos a estar pifiando a T estrella, no vamos a estar pifiando por mucho. Por lo mismo, entonces, este R es simplemente el módulo de X. Entonces, en esta aproximación se ve que la derivada de T estrella respecto de T chica simplemente vale 1. Cuando uno calcula la función R, termina siendo el módulo de X, porque todas las componentes de X estrella son despreciables. Sí hay que tener cuidado en calcular la derivada de R respecto de T estrella, porque si bien estamos diciendo que las velocidades son chicas, no dijimos nada acerca de la aceleración. Entonces, cuando uno va a calcular la derivada de R respecto de T estrella, no vale 0 como uno hubiera deducido de acá, sino que uno tiene que hacer bien uno primero tiene que hacer la cuenta y después que hizo la cuenta tiene que tomar esta aproximación. Y lo que se ve es que la derivada de R respecto de T estrella no tiende a 0, sino que termina siendo esta expresión 50 y ven que involucra a la aceleración. Por lo cual, los términos que contengan la derivada de R respecto de T estrella pueden contribuir a los campos de radiación porque involucran a la aceleración. Entonces, cuando uno reemplaza todo esto en la fórmula para los campos, obviamente queda mucho más simple y ahora sí hay una distinción clara entre un campo coulombiano y un campo de radiación
que depende de la aceleración retardada de la partícula. O sea, la aceleración que no la que la partícula tiene ahora, sino la que tenía cuando se emitió el rayo de luz que yo estoy viendo ahora. Y acá es todavía más obvio que B es n por e, porque n por n vale 0, y queda solamente este término que va a terminar, el campo magnético va a terminar siendo A estrella por n. Entonces, reconocemos un campo coulombiano, reconocemos un campo de radiación. Cuando calculamos el vector de Poynting es como siempre, es C sobre 4pi E por B. El flujo de energía está en la dirección de M, o sea, yo veo que el flujo de energía viene directamente desde la posición de la partícula cuando emitió el rayo de luz hacia mí, y esto es lo más importante, no es isótropo. Fíjense que θ es el ángulo entre n y a. Obviamente el seno de θ es más grande cuando θ es 90 grados, o sea que la radiación está concentrada fundamentalmente en el plano que es perpendicular a la aceleración. O sea, si yo voy mirando el campo electromagnético en distintos puntos alrededor de un mismo punto fuente, lo que voy a ver es que el flujo de energía es máximo en el plano que es perpendicular a la radiación, a la aceleración retardada, perdón, en el plano que es perpendicular a la aceleración retardada. Y si yo integro sobre todos los ángulos, o sea, considero una esfera muy lejos de la partícula e integro el flujo total de energía alrededor de esta esfera, o sea, todos los valores de θ y todos los valores de φ del ángulo axial, entonces me queda que el flujo total de energía es proporcional al cuadrado de la aceleración. Y esto es la fórmula del Larmor. Y esto va a ser una de las cosas más importantes de lo que queda del curso, porque se ve que cuando la partícula radia, pierde energía. Y si la partícula pierde energía, tiene que haber algún tipo de reacción del campo sobre la partícula. O sea, tiene que haber alguna fuerza sobre la partícula cuya potencia da cuenta de la disminución de energía de la partícula. Encontrar esa fuerza, lo llamo como el problema de reacción de radiación, y va a ser el último tema antes de la evaluación. Otra cosa que ya está en la ecuación 53, aparece la aceleración al cuadrado. Si yo lo pienso como transformada de Fourier, o sea, la aceleración es la segunda derivada de la posición. Como siempre, que algo sea simple no quiere decir que no sea profundo. Normalmente es al revés. En transformada de Fourier, cada derivada es equivalente a multiplicar por la frecuencia. Por lo tanto, en transformada de Fourier, la aceleración es la frecuencia al cuadrado por la transformada de la posición. Que eso quiere decir que la potencia emitida va como la frecuencia a la cuarta. O sea que cuanto más rápida es la frecuencia, no, imagínense que el movimiento de la partícula es un electrón que está orbitando alrededor de un núcleo. Bueno,
tiene una cierta frecuencia. La energía emitida va a ir como la frecuencia a la cuarta, aumenta mucho con la frecuencia del movimiento. Y ese omega a la cuarta nos va a estar persiguiendo de acá hasta que termine el curso, ¿no? Va a ser, es una especie de ¿dónde está Wall-E? Vamos a plantear distintos problemas y siempre en algún momento va a aparecer el omega a la cuarta, va a aparecer donde uno menos se lo esperaba. Ese omega a la cuarta viene de acá. Acá ya está casi todo lo que uno puede decir acerca de la física de la radiación. ¿Está bien? ¿Más o menos me están pudiendo seguir? Bien. Bueno, bárbaro. La fórmula de Darmor es absolutamente fundamental y la vamos a volver a discutir con bastante detalle cuando retomemos el tema de reacción de radiación. Bueno, todo esto está muy lindo, todo esto es en el caso no relativista. En el caso relativista, bueno, uno puede hacer un truquito, que es irse o sea, uno tiene una partícula que está en una trayectoria en que la velocidad es relativista. Pero uno puede hacer dos cosas. Una cosa es simplemente aplicar la fórmula tal como está, o sea, hacer la fórmula exacta. La otra cosa que uno puede hacer es irse a un referencial en el que la partícula esté instantáneamente en reposo. O sea, no es el referencial en reposo de la partícula. Es justo el referencial que en el tiempo t estrella tiene la misma velocidad que la partícula en ese momento. Un tiempo después, un tiempo antes, la partícula no va a tener esa velocidad porque está acelerada. Pero justo en t estrella, la velocidad de este referencial y la velocidad de esta partícula coinciden. El punto es que en este referencial, en ese instante, la partícula no era relativista. En ese referencial, en ese instante, la partícula tenía velocidad instantánea cero. Por lo tanto, no era relativista. Entonces, en ese referencial yo sí puedo usar estas fórmulas. Y después tengo que volver al referencial del laboratorio. O sea que, si bien esto está deducido en el caso no relativista, bueno, yo puedo usar estos resultados para decir cosas acerca de los campos, aún en el caso relativista. Y si no, siempre tengo el recurso de tomar las fórmulas exactas, porque en realidad esto de la aproximación dipolar, pero estas dos fórmulas son completamente exactas. Delta estrella de T es exactamente esto, acá no había ninguna aproximación. Y de R de T estrella, yo tengo una expresión para R, así que puedo calcular esta derivada. En principio no necesito hacer ninguna aproximación, el resultado es complicado, pero se puede hacer. O sea que siempre tengo el recurso desesperado de no aproximar absolutamente nada y hacer la cuenta. Eso es lo que uno hace para estudiar lo que se llama la radiación de sincrotrón. Y la radiación de sincrotrón es la radiación de una partícula que se está moviendo en un movimiento circular debido a la fuerza de Lorentz de un campo constante. O sea, existe un campo magnético homogéneo y la partícula, por la fuerza de Lorentz, realiza un movimiento circular. La partícula es relativista, no estamos asumiendo que B sea muy chico respecto de C,
Entonces tengo que usar la fórmula para la fuerza de Lorentz, tengo que usar la fórmula relativista, que habíamos visto en alguna clase. Cuando uno hace bien la cuenta, la fórmula de Lorentz, la diferencia entre la fórmula de Lorentz relativista y no relativista, es que en vez de la masa m, tiene que tener en cuenta este factor de dilatación del tiempo. De todas formas, es obvio que el movimiento va a seguir siendo circular y uno puede calcular cuál va a ser la frecuencia de ese movimiento. O sea que uno tiene todo, tiene perfectamente caracterizado. O sea, puede asumir, puede despreciar el radio de la órbita, porque está mirando la radiación, la está mirando lejos de la partícula, pero no puede, en este caso, no puede despreciar ni la velocidad ni la aceleración. O sea que uno está en un caso en el que no hay más remedio que usar la cuenta exacta. Bueno, complicada, pero uno lo hace. Acá tienen un dibujo de lo que es la situación. La partícula está haciendo una órbita circular. La dibujé moviéndose en sentido negativo, ¿no? Se está moviendo en el sentido de las agujas del reloj. Estoy mirando el campo en la dirección del versor n. El versor n tiene un ángulo θ y un ángulo φ. Son los ángulos θ y φ de polares de toda la vida. El ángulo φ no lo dibujé porque el dibujo quedaba demasiado cargado, pero quiero hacerles notar que en el plano hay dos ángulos distintos. El ángulo φ, que es simplemente el ángulo de la proyección de n sobre el plano xy. B está el campo magnético que genera la órbita circular, está en la dirección de z, y está el ángulo psi, que es el ángulo de la posición de la partícula en su órbita circular. O sea, voy a tener a psi, voy a tener a phi, que es el ángulo axial de la dirección de mida. Tengo el ángulo θ, que es el ángulo polar del versor n. Tengo la velocidad, tengo la aceleración, que está dada por es omega por b, donde omega vale todo esto. Meto todo en la fórmula para los campos, hago la cuenta y me queda todo esto. La cuenta está hecha en bastante detalle en el handout. No voy a perder el tiempo en los detalles. Lo que realmente importa de la cuenta es este 6. O sea, esto es la intensidad, esto es el vector de Poynting de la radiación en la dirección del versor n. Y ese vector de Poynting es una cosa complicada dividida por un factor que está elevado a la sexta. Como 6 es un exponente muy grande, va a haber una diferencia muy grande en la intensidad de radiación, en las direcciones, en lo que este factor sea chico respecto de las direcciones en las que este factor es grande. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan? Phi era el ángulo axial de la dirección n, psi era el ángulo a la posición de la partícula, que también es el ángulo a la aceleración, ¿no? Porque la aceleración está precisamente en la dirección del radiovector. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy mirando en la dirección de la aceleración, el seno de 0 vale 0 y todo este factor vale 1, y entonces no me amplifica nada. Pero al revés, ¿se acuerdan que B sobre C, o sea, en este gráfico B a punto 99C, esto es un término del orden de 1. Cuando θ está cerca de 90 grados, o sea, cuando yo estoy mirando en el mismo plano de la órbita,
Y cuando la diferencia entre psi y phi también es de 90 grados, o sea, cuando yo estoy mirando en la dirección que es perpendicular a la aceleración. La dirección que es perpendicular a la aceleración es la dirección de la velocidad, porque tengo movimiento circular con velocidad angular constante, ¿no? Es el movimiento circular uniforme. Entonces, la dirección que es perpendicular a la aceleración es la dirección de la velocidad. Entonces, cuando yo estoy mirando en el plano de la órbita, en la dirección de la velocidad, esto vale 1, porque estoy en el plano de la órbita, esto vale 1 porque estoy en el plano estoy en la dirección de la velocidad, v sobre c es casi 1, porque la partícula es relativista, 1 menos v sobre c es un número muy chiquito, en el caso del dibujo es 10 a la menos 2, o sea que es un 10 a la 2 multiplicando a la sexta. O sea que acá tengo un factor de 12 órdenes de magnitud. Para una velocidad de 0.99 c, la intensidad de radiación en la dirección de la velocidad y en el plano de la órbita es 12 órdenes de magnitud más grande que la intensidad de radiación si yo estoy mirando en la dirección normal al plano de la órbita. ¿Qué es lo que representa este dibujito? Acá estoy mirando la intensidad de radiación en la dirección de la velocidad, moviéndome arriba y abajo del plano de la órbita, y veo cómo hay un máximo muy marcado en el plano de la órbita. Y eso es entonces lo que representaba este dibujo, ¿no? Este dibujo es la partícula en órbita circular y los haces de radiación muy colimados en la dirección de la velocidad en cada instante, o sea, en la velocidad tangente. Y lo que importa de la radiación de sincrotrón, entonces, es que la radiación está muy colimado, es un lápiz de radiación muy finito, apuntando siempre en la dirección de la velocidad instantánea. ¿Está bien? ¿Me pudieron seguir? Todo está en ese factor de algo chiquito a la sexta dividiendo. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Parece que los maté. Hola. Bueno, tanto en el Jackson como en el Landau esta cuenta está en mucho detalle. Lo que básicamente les estoy diciendo que el asesino fue el mayordomo. O sea, no se pierdan en los detalles de la cuenta, porque lo que termina importando, lo que termina siendo definitorio, es esa amplificación que da que uno está multiplicando todo por un factor que es muy chiquito, cuando uno mira en la dirección correcta, pero que está elevado a la sexta. Y entonces termina siendo un factor de amplificación muy importante. Así que la sugerencia es que hagamos el recreo. Lo que vamos a ver en el resto de la clase van a seguir siendo
consecuencias de las fórmulas de los campos que ya vimos. Y les advierto, si ya está la gente de la práctica, que a lo mejor me voy un poquito más allá de las 11. Creo que valdría la pena tratar de terminar este PDF. Así ya tienen todos los temas de las prácticas y nosotros podemos seguir con los temas de la teórica, pero con la libertad de no tener que estar manteniéndonos sincronizados con la práctica. Así que seguimos y cuarto, ¿les parece bien? Bueno, nuestro segundo ejemplo son las pérdidas por radiación, o sea, la energía que pierde una partícula por haber llevado una trayectoria acelerada debido a una interacción coulombiana con un centro de fuerza fijo. O sea, este es un problema de una gran importancia intrínseca y una gran importancia histórica. Ya hemos hecho todo el trabajo de irnos al sistema de centro de masa y la coordenada relativa. O sea, estamos tomando un centro de fuerzas de masa infinita y la partícula que se mueve con una trayectoria hiperbólica tiene un parámetro de impacto B, una velocidad en infinito que es B infinito y va a salir dispersada con un cierto ángulo G. Y debido a que la partícula va a estar acelerada, en todo momento de la órbita va a perder una potencia que va a ser proporcional al cuadrado de la aceleración en ese instante. La energía total perdida, por lo tanto, va a ser proporcional a la integral en el tiempo de el cuadrado de la aceleración. Vamos a hacer la aproximación de que estas pérdidas de radiación son suficientemente chicas que no afectan la trayectoria en sí, o sea, vamos a calcular la trayectoria como si fuera un problema de mecánica, y después, a partir de esa solución, o sea, milagrosamente esta es una cuenta que se puede hacer con lápiz y papel de manera analítica hasta el fin, ¿no? Las órbitas en un campo coulombiano son integrables. Parece una cuenta complicada, pero en realidad cuando uno piensa que es de las 2 o 3 cuentas en toda la física que se pueden hacer con lápiz y papel, que no requieren un cálculo numérico, no se da cuenta que no es complicado para nada. O sea que entonces la idea es resolver la trayectoria de la partícula como en mecánica, calcular en cada punto cuánto vale a cuadrado, integrar a cuadrado a lo largo de la trayectoria. Y lo que uno espera es que cuando el parámetro de impacto sea muy grande, ¿no? Cuando la partícula pase por acá arriba, bueno, apenas se va a desviar, la aceleración va a ser muy chiquita y las pérdidas por radiación también van a ser muy chiquitas y el ángulo G también va a ser muy chiquito. Y en cambio, cuando el parámetro de impacto sea cerca de cero, lo cual quiere decir un impacto directo sobre este centro de fuerzas, la partícula simplemente va a llegar hasta una cierta distancia y va a rebotar, volviendo al camino de ida, que fue el fenómeno que le permitió a Rutherford descubrir la existencia del núcleo atómico. En ese caso, la aceleración en este momento en que la partícula se detiene y empieza a ir hacia atrás va a ser importante. Entonces, ahí es donde esperamos que las pérdidas por radiación sean importantes. O sea que básicamente uno espera que las pérdidas de radiación van a estar muy correlacionadas con el ángulo de dispersión. Cuando el ángulo de dispersión es chiquito, las pérdidas de radiación van a ser chiquitas. Cuando el ángulo de dispersión sea de pi,
o sea, cuando la partícula sea dispersada hacia atrás, cuando la partícula rebote contra el centro de fuerzas, esperamos que las pérdidas por radiación sean importantes. Un detalle importante de la solución es que la solución de la trayectoria en mecánica es simétrica respecto del punto de máximo acercamiento, y cuando uno hace la cuenta, el ángulo de esta dirección del máximo acercamiento es pi más i todo dividido 2. Entonces, bueno, hay que ir al lambda 1 y leer bien cómo se resuelve la órbita hiperbólica, caso de dispersión de Rutherford. Para eso uno usa la conservación del momento angular y la conservación de la energía. Parametriza todo en términos del parámetro de impacto y la velocidad del infinito. Puede adimensionalizar las variables, en particular tiene una solución analítica para la trayectoria en función de esta variable u, que es 1 sobre el radio adimensionalizado, o sea, el radio medido en unidades del parámetro de impacto. Y este beta corresponde a la tangente de G sobre 2. Entonces, cuando G vale 0, la tangente de 0 vale 0, y eso es el caso en que el parámetro de impacto es muy grande. Cuando el parámetro de impacto es muy chiquito, G vale pi, la tangente de pi sobre 2, la tangente de 90 grados, es infinita. O sea que beta es chiquito cuando el ángulo de dispersión es chiquito y diverge cuando el ángulo de dispersión se acerca a pi. Bueno, la situación es esa. Tenemos una fórmula analítica para la trayectoria, calculamos la aceleración para cada ángulo θ, tenemos una fórmula que dice en qué momento pasa la partícula por cada ángulo θ, y simplemente hay que integrar a cuadrado a lo largo de la trayectoria. Y milagrosamente sigue siendo una cuenta que se puede hacer con lápiz y papel. No es una cuenta, queda una integral rara, pero es una integral que tiene solución en términos de funciones elementales. Y el resultado es esta fórmula de acá, donde ven que, ¿se acuerdan que lo que está graficado acá es todo lo que viene del beta cubo en adelante en función de beta? Y se acuerdan que beta era la tangente de G sobre 2, y entonces cuando y G era el ángulo de deflexión, ¿no? G es el ángulo de dispersión de la partícula. Entonces, cuando la partícula pasa lejos y apenas se desvía, G es chiquito, beta es chiquito, y las pérdidas por radiación son chiquitas. Y en cambio, cuando la partícula rebota, G es del orden de pi, G sobre 2 es 90 grados, la tangente de 90 grados es infinita, beta tiende a infinito, pero sorprendentemente, a pesar de este beta al cubo multiplicando, todas estas cosas conspiran para generar un 1 sobre beta al cubo, y entonces toda esta expresión tiene un límite finito, que es precisamente 4 sobre 15, por lo cual las pérdidas de energía, la pérdida relativa de energía, permanece finita aún en el límite en que la partícula vuelve sobre sí misma. O sea, esto siempre es en el caso no relativista, y en el caso hiperbólico, o sea, en el caso de las partículas no acotadas. Está bien, como ven,
No me interesa perdernos en el detalle de las cuentas porque esencialmente no es un problema de electromagnetismo, es un problema de mecánica, que resolver la órbita hiperbólica es el problema de Kepler, es la órbita de Oumuamua, un objeto que entra al sistema solar desde fuera del sistema solar y vuelve a escapar del sistema solar, va a seguir una órbita de este tipo. Así que, de vuelta, no me interesa perdernos en los detalles. Finalmente, es notable que la cuenta se puede hacer analíticamente y da un resultado que está de acuerdo con la intuición que uno tiene. Las pérdidas son tanto más importantes cuanto más grande es el ángulo de dispersión. ¿Está bien? ¿Esto se entendió? ¿O por lo menos lo pudieron seguir? Módulo, un viaje al Lando 1. Yo quería preguntar qué representaba este gráfico. Este gráfico es todo lo que está desde este beta al cubo hasta el final en función de beta. O sea, es las pérdidas la pérdida relativa de energía de la partícula módulo todas estas constantes que dependen del problema. Sería la parte universal, la parte adimensional de la fórmula. Beta es la tangente de la mitad del ángulo de dispersión. Entonces, beta diverge cuando el ángulo de dispersión tiende a pi y tiende a cero cuando el ángulo de dispersión tiende a cero. ¿Está bien? Sí, gracias. Digamos, lo importante es que uno ve la fórmula y dice, bueno, acá con este beta cubo, cuando el ángulo de dispersión tiende a pi, beta es muy grande, la pérdida de radiación son inmensas. Y resulta que no, porque cuando uno hace el desarrollo de Taylor de este arco tangente, no, esto es un arco tangente, no es uno sobre la tangente, es un arco tangente. Cuando uno hace el desarrollo de Taylor, todo conspira y todo este corchete va como uno sobre beta al cubo. Entonces termina dando un límite finito. Es todo toda la gracia que tiene esta cuenta. Y el milagro de que la cuenta se pueda hacer, lo cual es completamente excepcional. ¿Está bien? ¿Alguna confirmación? Bueno. Bueno, esto es para el caso hiperbólico. Uno puede hacer exactamente la misma cuenta para el caso elíptico. Esencialmente es la misma cuenta. Hay que tener cuidado con los signos de las cosas. Alfa es la constante del potencial coulombiano, ¿no? Estamos diciendo que el potencial coulombiano en el que se mueve esta partícula es alfa sobre R. No es la constante de estructura fina. Es lo que sea que aparece arriba de R en el potencial coulombiano. Por lo cual, alfa sobre B es el parámetro de impacto, que es una longitud. O sea que alfa sobre B tiene unidades de energía. M por B infinito al cuadrado también tiene unidad de energía, beta es una dimensional. El caso que más nos interesa es el caso en que la órbita es casi esférica, casi circular, en cuyo caso quiere decir que beta está cerca de 1. Y en ese caso, de vuelta, uno calcula cuánto vale la energía, calcula la pérdida por la pérdida de energía debida a la radiación en una órbita. Y como la energía es función del radio, entonces, si la energía... Acá pasa algo divertido. Presten atención a esto. La partícula está perdiendo energía, pero la energía es negativa, porque esta es una partícula ligada. Entonces, cuando la partícula pierde energía, la energía, de hecho, aumenta en módulo.
O sea, que la partícula pierda energía quiere decir que la energía es cada vez más negativa. En módulo, la energía está aumentando. Disminuye porque es cada vez más negativa. Ahora, como el módulo de la energía es inversamente proporcional al radio de la órbita, si el módulo está aumentando, quiere decir que el radio de la órbita está disminuyendo. O sea que la partícula está cayendo sobre el centro de fuerza. En el problema físico, en el que yo tengo dos partículas interactuando con un potencial colombiano, lo que yo estoy viendo es que las dos partículas están bailando un vals cada vez más apretado. La distancia entre las dos partículas es cada vez más chica. Cada una está cayendo sobre la otra. Y bueno, si tengo una fórmula que me da, acá lo escribí como de epsilon a dt, pero lo que pasa es que básicamente lo que estoy diciendo es que el periodo de la órbita es muy chico respecto de el tiempo durante el cual estoy observando la órbita, y por lo cual básicamente puedo identificar la pérdida de energía es simplemente, en una órbita es simplemente la derivada de epsilon respecto de t por el período. Tengo el período, puedo calcular entonces cuánto vale la derivada de la energía respecto del tiempo. La energía va como 1 sobre el radio, por lo tanto puedo calcular cuánto vale la derivada del radio respecto del tiempo. O sea, está bien. El radio se está haciendo cada vez más chico, pero ¿cómo? Bueno, resulta que ahora puedo calcular cómo se hace cada vez más chico. Y a su vez, la aceleración, esto es un potencial coulombiano, ¿no? La aceleración va como la fuerza va como 1 sobre r cuadrado. O sea que la aceleración al cuadrado va como 1 sobre el radio a la cuarta. Me queda una ecuación para el radio, la resuelvo. Y lo que importa es que veo, no ves 0, es el radio de la órbita en t igual a 0. Lo que veo es que en un tiempo finito, el radio de la órbita se hace 0. O sea que el resultado de esta cuenta es que no solamente la órbita colapsa, sino que además colapsa en un tiempo finito. No es que asintóticamente tiende a 0, sino que en un cierto tiempo finito el radio tiende a 0. Y por supuesto, la importancia histórica de este resultado es que esto fue la objeción contra el modelo de Bohr. O sea, cuando Bohr plantea el modelo planetario del átomo, con electrones girando alrededor del núcleo, hasta un joven Heisenberg, que era un estudiante, ni siquiera estaba graduado en ese momento, le hace notar que estaba mal, porque esa órbita no podía ser estable. El electrón tenía que estar radiando y por lo tanto no podía conservarse en una órbita circular. Y uno hace la cuenta y le da que el tiempo que tarda el electrón en una órbita de Bohr, la órbita fundamental del átomo de Bohr, el electrón debería caer sobre el núcleo en un tiempo del orden de 10 a la menos 11 segundos. O sea que es el problema de la inestabilidad de la materia y por supuesto Bohr resuelve el problema por decreto, diciendo el electrón no radia, punto. Y bueno, tardaron un poco más de 10 años más en desarrollar la mecánica cuántica y realmente poder dar una explicación racional de por qué en esas órbitas privilegiadas, que no tenían mucho que ver con las órbitas de Bohr,
el electrón no radia. Un último detalle curioso es que por más que realmente el tiempo parece muy cortito, ¿no? 10 a la menos 11 segundos, parece un tiempo realmente muy corto. De todas formas, el electrón da un montón de vueltas en ese tiempo. O sea, el número de vueltas que da el electrón está en el orden de 600.000. O sea que el electrón igual da un montón, completa un montón de órbitas antes de terminar de caer sobre el núcleo. Pero claro, lo hace en un tiempo cortísimo. Y esto, además de la importancia intrínseca de esta cuenta, es la objeción histórica contra el modelo de Bohr, que fue una de las grandes motivaciones para el desarrollo de la mecánica cuántica. Entender por qué, a pesar de esto, ciertas órbitas privilegiadas en el modelo de Bohr, de todas formas, eran estables. ¿Está bien? Más o menos se pudo seguir. Como en el otro caso, realmente no me interesa que nos perdamos en las cuentas. Es imposible hacer cuentas por este medio. Ahí se van a tener que sentar con los Landau, que las cuentas están hechas en detalle y mirarlas. Pero sí les quería que cuando hagan ese trabajo de sentarse con los Landau y hacer la cuenta en detalle, cosa que espero que hagan, ya tengan en la cabeza cuáles son los puntos a los que les tienen que prestar atención. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Parece que no. Y entonces, bueno, este era un tema que no estaba, en el PDF del domingo no estaba, pero que con este tema completamos los temas teóricos que después van a aparecer en la práctica. Y entonces valía la pena hacer el esfuerzo de también meterlo en esta clase y desacoplarnos. Hasta ahora veníamos estudiando los campos emitidos por una única partícula. Pero esa es una situación excepcional. Entonces la pregunta ahora es ¿qué pasa cuando yo tengo una distribución de corrientes? Que podría ser una antena. Yo tengo un cable y corriente circulando en el cable. Podría ser un átomo, en el que yo tengo varios electrones en el átomo y quiero ver cómo es la emisión total debido al movimiento acelerado de las partículas en el átomo. Lo que tienen en común los dos ejemplos es que en ambos casos las corrientes están confinadas. O sea, existe un cierto volumen dentro del cual tengo corrientes y fuera de ese volumen, no. El otro punto es que el caso que me interesa, por ejemplo, tanto en el caso de una antena como en el caso de un átomo, las cargas que están generando estos campos están haciendo movimientos periódicos. Entonces, básicamente lo que me interesa es estudiar radiación monocromática, o sea, me interesa estudiar radiación de una frecuencia fija. El sistema va a emitir en la frecuencia, o sea, el sistema de cargas está haciendo algún tipo de movimiento periódico. Ese movimiento periódico va a tener una descomposición de Fourier, va a tener ciertas frecuencias. Esas son las frecuencias en las que el sistema va a emitir. Son las mismas frecuencias que va a tener la radiación emitida por este sistema. Y lo que me interesa es estudiar entonces las componentes con una frecuencia bien definida. Entonces,
en vez de estudiar a los campos como una función de x y de t, vamos a hacer una transformada de Fourier en el tiempo y estudiar los campos como función de x y de omega, posición y frecuencia. Y entonces, en vez de tener la ecuación de ondas sobre A es igual a J, lo que ahora vamos a tener, como transformamos Fourier en el tiempo, entonces la derivada segunda respecto del tiempo dos veces se me convierte en un omega cuadrado, lo que vamos a tener es la ecuación de Helmholtz sobre este A omega, la transformada de Fourier del potencial vector, igual a la transformada de Fourier de la corriente. Y entonces, en vez de usar la función de Green de la ecuación de ondas, vamos a usar la función de Green de la transformada de Fourier. Esto lo vimos el lunes, lo llamamos G omega, disculpen. Es esto, ¿no? Esto, o sea, el lunes, queríamos encontrar la función de Green de la ecuación de ondas. Lo que hicimos fue lo que estamos haciendo ahora, transformar Fourier en el tiempo. Y entonces apareció este G omega, que es la función de Green para la ecuación de Helmholtz. Y entonces, usando esta función de Green, la función de Green terminaba siendo este G chica dividido R, G chica terminaba siendo el E a la I omega R sobre C, porque estos términos eran ondas entrantes que los tirábamos por la condición de contorno, que daba el término que daba la onda saliente. Entonces, básicamente, la transformada de Fourier es este factor exponencial dividido R. Y con eso podemos calcular la transformada de Fourier de los campos. O sea, en vez de hacer la convolución de G de t con J de t, hay que hacer la convolución de G de omega con J de omega. ¿Se entendió eso? O sea, siempre vamos a estar trabajando en dominio frecuencia. Y este G de omega es el factor exponencial dividido R. ¿Está? Por lo menos tienen bien marcado dónde lo tienen que mirar. ¿Está? ¿Podemos seguir? Bueno. Entonces, no haciendo el último paso, o sea, no haciendo esa última integral sobre omega, quedándonos con cada componente en frecuencia, entonces nos queda la formulita para la componente Fourier del potencial vector. Y una fórmula análoga para la componente de Fourier del potencial escalar, donde en vez de J aparecería la transformada de la densidad de carga. Pero que en realidad no nos hace falta, porque como estamos trabajando en el Gauge-Lorentz, podemos sacar, si tenemos la transformada de Fourier del potencial vector, podemos sacar la transformada de Fourier del potencial escalar directamente de la condición de Gauge.
O lo que es lo mismo, hubiéramos sacado la componente de Fourier de la densidad de carga, lo hubiéramos sacado a partir de J de omega, a partir de la ecuación de conservación de la carga. Es completamente lo mismo. Y entonces podemos ahora tenemos los 4 potenciales, las 3 componentes de A y el potencial escalar, podemos calcular los campos. Y, oh sorpresa, haciendo una cuentita muy simple, que los dejo que después la analicen con cuidado, van a llegar a la conclusión de que en este caso la componente monocromática del campo eléctrico es proporcional al rotor de la componente monocromática del campo magnético. O sea, B es el rotor de A y E es el rotor de B. No hace falta calcularlos independientemente. Si yo tengo uno, ya tengo el otro. Bueno, pero está bien, pero igual hay que hacer esta cuenta. Y esta cuenta se puede complicar bastante. Bueno, existe un caso en que la cuenta no es, se puede simplificar mucho, que casualmente es el caso que normalmente a uno le interesa. O sea, ¿qué pasa cuando las cargas que están generando este campo, siempre estamos considerando casos en que estas cargas están confinadas? Bueno, ¿qué pasa si están confinadas en una región de radio D? Tienen una cierta longitud de onda lambda, porque lambda C por, perdón, metro, o sea que mayor frecuencia de longitud de onda es más corta. O sea que lambda es C sobre omega. Si estoy mirando radiación con una frecuencia definida, también tiene una longitud de onda definida. Y estoy mirando esa radiación, no estoy cerca de las corrientes, estoy lejos de las corrientes. Entonces, el rango que me interesa es cuando R es mucho más grande que lambda, que es mucho más grande que D. Yo estoy escuchando la radio, la onda de radio tiene una longitud de onda de metros, pero yo estoy a 1 kilómetro de la antena, y la antena también, o sea, la antena tiene un tamaño característico de metros, la longitud de onda son decenas o centenas de metros, y yo estoy a 1 kilómetro de la antena. Eso es el caso que realmente me interesa. Y como la velocidad característica de una de estas cargas que está generando el campo es la distancia del sistema por la frecuencia. O sea, imagínense que estas cargas suben y bajan la antena en un periodo del orden de 1 sobre omega, y entonces la velocidad es distancia sobre tiempo. Bueno, decir que D es mucho más chico que lambda es lo mismo que decir que las velocidades de estas cargas no son relativistas. Esencialmente, estamos en el caso de la aproximación dipolar que habíamos visto antes. Y lo que vamos a hacer, esencialmente, es la misma cuenta. Ahora, al principio del curso, cuando estábamos estudiando campos eléctricos y magnéticos de una distribución de cargas y de corrientes estacionaria, o sea, la ley de Coulomb y la ley de Biot-Savart, hacíamos el desarrollo multipolar de la fuente y decíamos, bueno, esta fuente tiene una carga total, que era el monopolo, tiene un dipolo, tiene un cuadrupolo. Cuando voy al caso magnético, no hay monopolos magnéticos. Aparece el primer término, es un dipolo magnético, y después sigue. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Vamos a hacer el desarrollo multipolar. En esta expresión vamos a hacer el desarrollo multipolar
de esta expresión, de esta integral, asumiendo que en todo punto x es mucho más grande que x'. Por lo cual, acá en el denominador directamente podemos despreciar x', y acá en el numerador, bueno, tenemos que hilar un poquito más fino. Una cosa importante, hago así un suspenso tipo Narciso Ibáñez Menta, porque lo que viene ahora es muy importante. Cuando estábamos viendo el caso estático, el primer término del desarrollo es el desarrollo multipolar. El término monopolar, que era la carga total de la distribución de corrientes. De cargas vistas suficientemente lejos, podíamos reemplazar toda la distribución de cargas por una carga equivalente en el origen. Pero acá estamos viendo, nos interesa la parte de la distribución de cargas que está oscilando con frecuencia omega. Y la carga total no puede oscilar porque la carga se conserva. Entonces, en este caso, no va a haber monopolo. Y la distribución, el primer término del desarrollo multipolar, va a ser el término dipolar eléctrico. O sea, en este caso no puede haber término monopolar porque la carga se conserva. Punto. Pero no puede haber un término monopolar que oscile con frecuencia omega. El primer término del desarrollo va a ser el término dipolar. Y eso básicamente es toda la diferencia entre este caso y lo que ya habíamos hecho para el caso estático. O sea, lo que viene ahora es lo mismo de siempre. En la integral, en el denominador directamente despreciamos x'. O sea, hay un factor de 1 sobre r, donde r es el radio vector desde la antena hasta la radio, que va a salir fuera de la integral. Arriba nos quedamos con el desarrollo a primer orden en x', reemplazamos todo y queda entonces que a omega es una onda esférica, ¿no? La IKR sobre R es una onda esférica, una onda cuyas superficies de fase constante son esferas centradas en el origen, pero multiplicadas por este JK. Este JK es una componente de Fourier, es la componente de Fourier K de J omega. Y K es un vector número de onda que tiene la dirección y sentido del punto de mira, o sea, este X sombrero es el versor que va desde la antena hasta la radio, y el módulo de K es la frecuencia sobre C. O sea que el módulo de K es el mismo que el número de onda de la radiación emitida. Por supuesto, estamos despreciando la constante dieléctrica del aire. O sea, estamos despreciando que esta onda se está transmitiendo en un medio, la estamos estudiando como si se estuviera transmitiendo en vacío, que para el caso del aire es una muy buena aproximación. Realmente, ese no es el problema. Así que esto, si lo piensan un poco, es exactamente lo mismo que hicimos con los desarrollos multipolares estacionarios en la primera parte del curso. Metemos todo esto en las formulitas que teníamos. Ya sabíamos que E omega era simplemente el rotor de B omega.
es hacer la cuenta esta. Fíjense que JK depende de los ángulos del punto de mida, porque está dentro de JK está este versor X. No depende de la distancia al punto de recepción, depende solamente de los ángulos en el que estoy mirando, mientras que al revés, el factor que está multiplicando a JK depende de la distancia y no depende de los ángulos. Tengo una distribución del trabajo. Cuando calculo el rotor de esto, que es básicamente trivial, me termina dando esto. Fíjense que la componente monocromática del campo magnético es ortogonal a la dirección de mida y es ortogonal a esta componente de Fourier de la corriente. Y E omega es el rotor de B, y ya sabemos que el rotor de la transformada de Fourier es multiplicar por K, o sea que queda X por JK por X. Y resulta que como estas fórmulas son tan simples, resulta que esta relación de E en función de B se puede invertir. O sea, en este caso yo puedo pensar esto como una ecuación que dado E puedo calcular B, y la solución es simplemente que B es X por E. Entonces, todo tiene la pinta de una onda plana que se transmite en la dirección de X, y entonces los campos son ortogonales a la dirección de propagación y ortogonales entre sí. El detalle no trivial es que yo tengo, no importa dónde me pare, yo veo una onda plana que viene directamente de la antena hacia mí. No importa dónde me pare, yo veo una onda plana que viene directamente de la antena hacia mí. Pero la intensidad de esa onda plana sí depende de dónde me pare. No voy a tener la misma recepción en todo punto. Y en particular, la intensidad va a ser máxima en el plano perpendicular a JK. Si yo estoy mirando, si yo me paro en la dirección de JK, no voy a percibir nada. En el plano perpendicular a JK voy a tener la recepción, va a ser máxima. Y eso lo veo calculando, como hacemos siempre, el vector de Poynting, y se ve que el vector de Poynting es proporcional al cuadrado de JK por X. O sea que el módulo del producto vectorial va como el seno del ángulo comprendido, va a ser máximo cuando el ángulo comprendido sea 90 grados. O sea, cuando la posición de mida sea ortogonal a este vector JK, que de vuelta es una componente de Fourier particular de la distribución de la parte monocromática de la distribución de corrientes. Yo tenía la distribución de corrientes, primero filtro la parte de esa distribución que está oscilando con frecuencia omega. Eso todavía va a ser función de la posición dentro de la antena, y entonces la vuelvo a transformar Fourier, ahora respecto de la posición. Y este JK entonces es una componente de la transformada de Fourier espacial, de la transformada de Fourier temporal, de la distribución de corrientes. ¿Está bien? Entonces, se está terminando el tiempo, pero ¿está bien? ¿Se pudo seguir hasta acá? Lo importante de todo esto es, en cada punto que me pare, yo veo una onda que viene de la antena hacia mí. Pero la intensidad de la onda depende de dónde me pare. Y en este caso, digamos,
En este caso no hay que ser un genio para darse cuenta que JK va a estar apuntando en la dirección delantera. ¿Dónde si no? Lo cual quiere decir que si yo me paro justo arriba de la antena no voy a ver nada, y sí voy a tener una recepción máxima si yo me paro en una dirección que es perpendicular a la antena. O sea, básicamente estoy diciendo eso. Cuando uno lo piensa, no es nada demasiado misterioso. ¿Está bien? ¿Me está pudiendo seguir? Obviamente, la transmisión de ondas en la atmósfera es un bicho muy complicado, las ondas rebotan en la ionósfera, todo eso. Pero acá estoy pensando que estoy dentro de la misma ciudad que la antena, entonces todos esos problemas. Lo que estoy viendo es la emisión directa, no la emisión reflejada, y lo que estoy diciendo entonces básicamente se sostiene. Y lo que está diciendo esto, bueno, trate de pararse más o menos la dirección perpendicular a la antena. No trate de ponerse con la radio en un helicóptero justo arriba de la antena, porque ahí no va a haber nada, no va a escuchar nada. ¿Está bien? Más o menos se pudo seguir. Bueno, entonces vamos por el último sprint, así no tomo tanto tiempo de la práctica. Bueno, si a pesar de todas estas simplificaciones, a uno le da fiaca calcular esta transformada de Fourier, tiene todavía un recurso más, porque como X' es chiquito, lo que puede hacer es encima desarrollar en Taylor esta exponencial. Y de ahí van a salir los términos del desarrollo multipolar. Entonces, lo único que realmente falta es verificar que no hay término monopolar. O sea, uno dice, bueno, si voy a desarrollar en Taylor esto, el orden cero del desarrollo de Taylor, es decir, que el exponencial es igual a 1. Efectivamente, si yo desprecio X', la exponencial me queda igual a 1. Y entonces, ¿cómo que no tengo desarrollo multipolar si estoy multiplicando, si estoy integrando la distribución de carga en la distribución de corrientes en todo el volumen de la antena? En el caso estacionario, esto hubiera sido el término monopolar de una distribución de corrientes cuando yo estoy tratando de calcular el campo magnético usando la ley de Biot-Savart. Pero en ese caso decíamos, bueno, como no hay cargas magnéticas, no puede haber un monopolo magnético y por lo tanto esto valía C. En este caso, en el caso dinámico, ese argumento no vale. Y entonces, en principio esto no vale C. Pero usando la ley de conservación de la carga, yo puedo convertir esta integral que contiene la densidad de corriente, la puedo convertir en una integral que contiene la densidad de carga. Y cuando hago eso, me aparece un factor de X. O sea que la integral sobre todo el volumen de la densidad de corriente no se corresponde a un momento monopolar, sino que termina siendo igual a la componente dipolar de la densidad de carga. O sea, este primer término del desarrollo multipolar, que venía de simplemente aproximar la exponencial por 1 en la transformada de Fourier, no me da un término monopolar, sino que me da un término dipolar de la distribución de carga. Y además, en la relación entre la corriente y
el dipolo de la distribución. O sea, fíjense que esto es un dipolo oscilante, ¿no? Porque es un dipolo que está oscilando con frecuencia omega. Si yo lo pienso como función del tiempo, lo que tengo es un dipolo que oscila armónicamente. En la relación entre J y ρ aparece un omega. En la relación entre los campos y J aparece otro omega. Entonces ya tengo dos. Voy a tener un omega cuadrado en B, voy a tener un omega cuadrado en E. Y el vector de Poynting va con el producto de los dos. Y entonces, ¿qué me aparece? Un omega a la cuarta. O sea que la intensidad de la radiación emitida va a ir como la cuarta frecuencia, la cuarta potencia de la frecuencia. Queda el mismo resultado que ya habíamos encontrado antes, ¿no? Este omega a la cuarta nos va a perseguir por todo el resto del curso. Y acá viene, ve que efectivamente entre el J y el ρ aparece intercediendo un omega, y hay otro omega entre los campos y J. Y el vector de Poynting básicamente es el cuadrado del campo. Entonces un omega cuadrado en el campo se convierte en un omega a la cuarta en el flujo de energía. Bueno, vamos a parar acá. Esto sigue haciendo un poquito, bueno, esto es simplemente el diagrama de cómo es el flujo de energía de un flujo dipolar, el máximo en la dirección que es ortogonal al dipolo, y la dirección del dipolo es básicamente la dirección de la antena. El paso siguiente es retener los términos lineales, y uno hace un poquito de magia y ve que puede escribir esta integral termina siendo una combinación lineal de el momento dipolar magnético y el momento cuadrupolar eléctrico. O sea, la contribución dominante siempre es el momento dipolar eléctrico. Si por algún motivo no hay un momento dipolar eléctrico, entonces la contribución dominante es el orden siguiente. Y en el orden siguiente van a aparecer el momento magnético. ¿No se acuerdan del momento magnético de la partícula en una órbita circular que era proporcional al área de la órbita? Terminaba siendo proporcional al momento angular de la partícula. Entonces, en el orden siguiente, al dipolar eléctrico, aparece el momento magnético de la distribución de corrientes, siempre de la distribución de la parte oscilante de la distribución de corrientes, la parte que oscila con frecuencia omega, y casi al mismo orden, el momento cuadrupolar eléctrico. O sea, esa es la sorpresa de la cuenta, es que el momento cuadrupolar eléctrico, o sea, el momento cuadrupolar de ρ, es comparable a la contribución, disculpen, la contribución del cuadrupolo de ρ es comparable a la contribución del momento magnético de la distribución. Y eso es una cuentita que mídenla después tranquilos, no tiene absolutamente ningún misterio. Y de vuelta van a encontrar el patrón de intensidades de un momento dipolar es igual que el que ya habíamos visto. El patrón de intensidades de un momento cuadrupolar tiene esta pinta, y lo que es interesante de ver es que la radiación está cada vez más colimada. O sea, este haz, esta región angular en la que está concentrada la intensidad es más finita para el momento cuadrupolar que para el momento dipolar. Y a medida que me voy yendo a
multipolos cada vez más altos, voy a tener cada vez mejor definición angular. Lo cual es relevante, básicamente, si yo quiero hacer un enlace de microondas. O sea, yo quiero hacer una antena que no radie en cualquier dirección, que radie en una dirección bien determinada. Bueno, eso lo consigo diseñando la antena para que la contribución fundamental sea un multipolo en particular, y en particular combinando distintos multipolos para no tener, para que mi antena no emita en todos los lóbulos del cuadrupolo, sino que emita en alguna dirección más que en otras. O sea, esto ya entra en la ingeniería, usar que a medida que aumento en el orden, en el desarrollo multipolar, tengo cada vez mejor definición angular para diseñar una antena que tenga un patrón de emisión que yo quiero por algún motivo particular. Por eso quiero hacer un enlace de microondas y entonces quiero que la antena esté en una posición bien determinada y que emita en la dirección de un receptor que también va a estar en una posición bien determinada. No me interesa estar bombeando energía en 4pi. Me interesa que la energía esté bien direccionada en la dirección de mi receptor. Así que bueno, me disculpo por haber tomado tiempo de la práctica, pero creo que valía la pena cerrar estos temas que los van a seguir trabajando en la práctica y nosotros seguimos con dispersión de Rayleigh y uno de los problemas más importantes de toda la física, que es por qué el cielo es azul. No, en estructura 1, yo creo que hay dos problemas importantes en toda la física. Uno se ve en estructura 1, ¿por qué hay olas en el mar? Y el otro se ve acá, ¿por qué el cielo es azul? Y si el cielo es azul y hay olas en el mar, está todo bien. Así que con resolver esos dos problemas nos alcanza. Bueno, Paula, te Sí, paso el host. dale. Bueno. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Buen fin de. Hasta luego, Esteban. Chao.